Señor presidente, el objeto de la presente audiencia es el análisis del régimen tarifario de transición del servicio de electricidad previsto en el decreto 1020 y en la ley 27541. Este último precepto declaró la emergencia pública en todos los órdenes. Sin duda, una norma necesaria luego del quiebre de las finanzas públicas, la toma de deuda delictiva y la fuga de capitales del macrismo. Desde el Partido Intransigente de la provincia de Buenos Aires venimos a esta audiencia pública con la satisfacción y obligación de haber impugnado cada una de las anteriores que originaron el despojo de los usuarios y el voraz desconocimiento del carácter de derechos humanos que representan los servicios públicos esenciales. La convocatoria de hoy traduce una adecuada voluntad política en contraste con la anterior, en el que CEOs como Aranguren, Chambullerón y compañía afirmaban impunemente que no correspondía convocar audiencias públicas defendiendo inconfesables e incompatibles intereses frente a los legítimos reclamos que por aquellos días expresaba la mayoría del pueblo argentino. Celebramos debatir entonces una cuestión central como el marco tarifario de la electricidad bajo un gobierno de signo nacional y popular. Adentrándonos en el temario, observando la auditoría de la RTI de Denor y Edesur, sesudamente analizada por el nuevo ANRE respecto al gravoso dislate de la política energética del macrismo, iremos adelantando nuestra objeción a cualquier aumento tarifario. Mediante una caracterización de la realidad económica y social que vive el país, desde el PI señalamos que más de la mitad de las y los argentinos no están en condiciones de soportar ningún aumento en las tarifas de la electricidad, gas ni agua. Con un índice de pobreza del 40%, de desocupación en 2 dígitos y miles de comercios y empresas sumergidos por la pandemia, cualquier incremento sería ilegítimo. Alrededor del 20% de los usuarios mantiene deudas con las prestadoras y está sobreendeudado. Antes que encarecer tarifas, el Estado debe intervenir para resolver esa situación desde una amplia segmentación y moratoria en favor de usuarios, otorgando la oportunidad más la necesidad humana y moral de librarse de la presión y amenazas de cortes que generan las empresas oligopólicas que pretenden aumentos del 80 al 157% en estos momentos. Pero además de ello, desde el Partido Intransigente no podemos soslayar que con la política neoliberal gestada en la década del 90, durante el menemismo, luego continuada por la Alianza y el macrismo, las privatizadas gozaron de infinidad de privilegios y una rentabilidad media del conjunto de 7 u 8 veces superior al de las principales firmas del país. Estudiando la cuestión en aquel momento, Basualdo y Azpiazu decían que debería dar lugar a una revisión integral a la baja por el resarcimiento implícito que conllevaría de las actuales y por demás elevadas tarifas de los servicios públicos privatizados. La política tarifaria del macrismo, bajo el lema de defensa de la transparencia, otorgó institucionalidad a la reducción de subsidios y a la transferencia de ingresos hacia las concesionarias. Se las benefició con un tarifazo aproximado del 3000%, con el consiguiente impacto negativo de la economía familiar y de los sectores productivos. El inexacto costo propio de distribución de las concesionarias, con el aumento constante de los precios de energía y potencia, más la dolarización de precios de generación, originaron un grave desequilibrio entre el precio de las tarifas y la realidad macroeconómica. De tal modo, el régimen tarifario integral resultó ilegítimo al contrariar el estado social y económico de la nación. Fue irrazonable, violentó el plexo normativo aplicable y elementales derechos de usuarios, inclusive en lo cultural y social, como señalaba ayer la Asociación Argentina de Teatro Independiente o la Federación de Cooperativas de la Economía Social por caso. Además, no se conoció cuál era y es el estado y la capacidad operativa de las concesionarias porque hasta el momento no se ha relevado su infraestructura real, ni la base de su capital, ni menos aún contamos con una estimación adecuada de la demanda de energía eléctrica. Ello convirtió a las eléctricas básicamente en empresas financieras
de succión de los ingresos del pueblo, no prestatarias de servicios. Frente a tal escenario, rechazamos cualquier aumento en la facturación de propuesta. Postulamos el congelamiento de las tarifas y la expresa recomendación de esta audiencia pública debe ser la derogación del marco normativo y reglamentario que viabiliza la entrega de nuestra soberanía energética y económica al capital foráneo y sus vasallos nativos. Debemos pensar en cómo se logra la estatización de todos los tramos de la política energética y la prestación de los servicios públicos con órganos también integrados por usuarios, trabajadores del sector, las cooperativas, las pymes y los pequeños y medianos productores agropecuarios. Es preciso fortalecer el Estado, y esto no es nuevo. Ya en época de la Confederación, Fragueiro, ministro de Economía, decía que los gobiernos no se atrevían a hacer en la industria pública lo que hacen los particulares en usurpación de ella, como hacen actualmente Edenor y Edesur. Necesitamos entonces la reconstrucción de un Estado empresario. De lo contrario, según Canessa, el interés privado se sobrepone al interés nacional y social y la administración pública se ve enfrentada y hackeada por el concesionario. Allí está expuesta la centralidad del ser humano como sujeto de tutela del Estado. Denunciamos la irrazonabilidad de miles de millones de pesos que el Estado y los contribuyentes otorgan bajo subsidio a las privatizadas por un servicio deficiente, entregando al mercado parte de su soberanía y dirección de sectores medulares de la economía. Con la nacionalización del servicio en manos de un Estado eficiente, participativo y fundamentalmente solidario, garantizaremos el precio justo, la universalidad y acceso del derecho humano al servicio, la proporcionalidad y razonabilidad del precio. Señor presidente, señora presidenta, no nos olvidamos de los antecedentes históricos en la materia, dado que Oscar Allende, siguiendo la prédica irigoyenista, decía que debemos rediseñar la política energética para utilizar la tarifa como instrumento de promoción industrial y social, creando moderna tecnología propia. Contaba Allende que al asumir su gobernación no había energía instalada suficiente, debía modificar todo el sistema de usinas reemplazándolas por superusinas. No existían fondos para financiar como hoy. Nos negamos a renegociar con las privadas los servicios que prestaban. Optamos, decía Allende, por hacer de la Dirección de Energía Provincial de EVA una empresa moderna que tomara la generación en grandes usinas y distribuyera por cooperativas locales. En 6 meses pudo normalizarse el estado de cosas. Compramos a la empresa estatal Ansaldo de Italia las superusinas térmicas, firmé el contrato y envié inmediatamente el proyecto de ley a la legislatura, que fue aprobado de tal forma el programa de energía pública para la provincia. Esto es lo que queremos que suceda con estas dos concesionarias. Respecto a la nacionalización de servicios, también Perón reafirmaba: es esencial en la economía la defensa del organismo nacional. Solo el Estado ha de regir su economía y su defensa, y las ha de regir por medios propios. Por tales antecedentes que forjaron la inteligencia del primer y segundo movimiento histórico, los intransigentes señalamos que si pretendemos iniciar la construcción del tercer movimiento histórico, se impone establecer un programa de emancipación nacional y social, complementado geopolíticamente con el de la patria grande. Le decimos al señor presidente, como hacía en su hora Oscar Allende con Alfonsín, metafóricamente le decía que se animara a cruzar la cordillera de los Andes para liberarnos de esa deuda. Nosotros hoy le decimos al presidente que se anime a estatizar los servicios públicos en beneficio de la justicia social para todas, y para crear las bases del tercer movimiento histórico que reivindique para los argentinos la conducción de la economía a través del manejo de los sectores medulares de ella, como son los servicios públicos energéticos. De allí postulamos
esta nacionalización del servicio y que Edenor y Edesur se vayan del mercado energético argentino. Muchas gracias, señor y señora presidenta.